Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues seguimos con nuestro tema acerca de 4 errores que nosotros como padres, como madres, cometemos con nuestros hijos. La semana pasada vimos acerca de que no los enseñamos, no les enseñamos lo que es la palabra de Dios. Y el día de hoy estaremos viendo acerca de no disciplinarnos como nos enseña la palabra de Dios. Este tema de la disciplina es muy importante y este, cada que quiero o que voy a estudiar un tema, siempre sale a la luz esto. Y yo creo que es muy importante y es tan mencionado por algo, ¿verdad, hermanas? Entonces, creo que debemos de ponerle eh, bastante importancia, sobre todo porque en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante la disciplina en casa y con nuestros hijos. Vamos a leer Efesios 6:4, que ya es un versículo muy conocido que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí la palabra clave va a ser lo que es la disciplina. Y nosotros nos hemos dado cuenta que esto de la disciplina es una responsabilidad muy importante y sobre todo que sea siempre en la palabra de Dios. La disciplina aquí abarca dos cosas muy importantes. No solamente es la corrección, sino aparte de la corrección está lo que es la instrucción y la educación. Y vamos a ver lo que es la instrucción y la educación. En esta es alentar a nuestros hijos a la buena conducta. Nosotros, cuando nuestros hijos comienzan con su crecimiento, pues les estamos enseñando cómo sentarse, cómo se sujeta una cuchara, cómo se deben de pedir las cosas, el por favor, el gracias. eh, um, les vamos enseñando cómo se deben de comportar a lo mejor cuando están en alguna casa. No sé, hay varias cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y aunque son cosas tan sencillas, desde este momento nosotros estamos enseñando y también estamos instruyendo a nuestros hijos. También cuando nosotros estamos corrigiéndolos, cuando hacen ellos berrinche, cuando ellos tienen rabietas o cuando están con sus caprichos, nosotros empezamos a corregirlos, empezamos a corregir esas actitudes que ellos van teniendo, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que la instrucción es parte de la disciplina y nosotros debemos estar siempre procurando y alentando a que nuestros hijos siempre tengan una buena conducta. Y a veces nosotros como padres llegamos a fallar en esto. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos no aprenden o no los estamos enseñando, no los estamos corrigiendo, no los estamos educando como debe de ser. Hay veces que nuestros hijos tienen ciertos hábitos, ciertas formas o maneras de pedir las cosas, incluso hasta de hablar, ¿no? A lo mejor y cuando nos dicen pásame esto, no lo dicen de una forma, como les hablaba yo en otra ocasión, con ese tono en donde incluso ya está ahí, en ese tono va como que incluido el por favor, ¿verdad? Entonces, hay veces que hacen unas formas de hablar que son pues muy fuertes, en donde a lo mejor y ni siquiera te dan el gracias ni el por favor, sino que al contrario, o sea, te lo están ordenando, ¿no? Entonces, a veces ellos desarrollan estas formas de hablar o estas formas de responder, formas de actuar. Pero nosotros no nos damos cuenta de que estos modales, de que estas actitudes, estas palabras, hay veces que ellos las hacen, nuestros hijos las hacen o las dicen, o a veces son ellos así. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Porque nosotros no hemos sido cuidadosos en esta parte de la instrucción, en esta parte de la educación. Eh, entonces, esta educación debe de ser constante, siempre debe de ser constante para que se vea reflejada en la casa, para que se vea reflejada en la calle, para que se vea reflejada en la escuela, incluso también para que se vea reflejada en la iglesia. Entonces, yo creo que a nosotros como padres, pues no nos hace sentir mal y nos hace sentir avergonzados cuando a lo mejor íbamos a una casa y llevamos a nuestros hijos y de repente empiezan a gritar, empiezan
a exigirnos cosas o que quieren hacer algo o se empiezan a subir a los sillones. Entonces, o a lo mejor y de la casa, no, perdón, de la escuela nos están llamando ya porque nuestro hijo hizo algo. Entonces, yo creo que ningún padre se siente feliz cuando estas cosas suceden. Al contrario, yo creo que nos hace sentir mal y hasta nos hace sentir avergonzados el que nuestros hijos estén teniendo estas conductas y nosotros no sabemos a veces ya ni qué hacer. Entonces, es ahí cuando nosotros eh, estamos o nuestros hijos están reflejando la educación que están teniendo en casa, la instrucción que están teniendo en casa. Entonces, eh, debemos de pensar o de saber que nuestros hijos, todos nuestros hijos son diferentes y todos tienen un carácter diferente. A veces en algunos hijos va a ser más fácil poder irlos instruyendo, irlos educando y en otros va a costarnos más trabajo. Pero debemos entender que siempre con la ayuda de Dios y con oración, nosotros poniendo a nuestros hijos siempre en manos de Dios y también que nos dé sabiduría a nosotros para poder irles enseñando, irles instruyendo, irles educando en estas cosas que ellos pues necesitan ir aprendiendo para que ellos puedan ir pues teniendo buenas actitudes, ¿no? Buenas palabras, buenas respuestas, buenos hábitos, para que ellos vayan teniendo estos buenos hábitos, incluso no solamente en casa, ¿verdad? Que no solamente ellos porque están en casa y ven que estamos nosotros lo hagan solamente en casa, sino para que también se vea reflejado cuando vamos a algún otro lugar de visita, cuando están ellos en la escuela y cuando ellos están en la iglesia, que esa educación que están teniendo en la casa, que esa instrucción que están teniendo en la casa, también se vea reflejada afuera. Y sobre todo que nosotros sepamos cómo irlos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante la instrucción y la educación en nuestros hijos, en nuestro hogar. La segunda cosa importante dentro de la disciplina es la corrección. Y como hemos visto, hay corrección que se da por la rebeldía y por un comportamiento que no es el correcto. A veces solo decimos, esto no está bien. El decir mentiras no es correcto. Y nada más lo dejamos ahí. O a veces están a lo mejor peleando nuestros hijos con los hermanos y solamente les decimos, no hagan eso no es correcto, no está bien que se estén peleando, pero solamente lo dejamos en el dicho. Hay veces que no seguimos repitiendo, incluso no actuamos cuando está pasando ciertas cosas. Entonces, la Biblia nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, para esta necedad, para esta maldad, para esta rebeldía, se necesita lo que es la vara. Y ya lo hemos visto en ocasiones o en lecciones anteriores, que es muy importante el uso de la vara. Hay veces que hay personas que no están no están de acuerdo con el uso de la vara, pero nosotros debemos de saber cómo usarla, en qué momento usarla y sobre todo porque sabemos que es un mandato que Dios nos está dando. Entonces, eh, también debemos de darnos cuenta cuando esta rebeldía o esta desobediencia viene si es por una necedad o si es por torpeza, ¿verdad? Hay veces debemos aprender a diferenciar, porque hay veces que a lo mejor y nuestro hijo está sentadito tomando su refresco y de repente se le cae el refresco, ¿no? Y ya empezamos a decirle, no, te dije que te fijaras, te dije que te dieras cuenta, empezamos a gritarle, incluso a lo mejor hasta llegamos a pegarle, ¿verdad? Pero debemos de aprender a diferenciar que a lo mejor por eso que hizo no fue intencional, sino fue por un accidente. Entonces debemos de diferenciar cuando es a lo mejor por torpezas, por accidentes, y ya cuando es por necedad y por rebeldía, ¿no? Como una contestación, a lo mejor ya cuando nos están agrediendo físicamente, porque hay veces que cuando ya les decimos que dejen de hacer algo, ellos se enojan, incluso a lo mejor hasta nos llegan a pegar, ¿verdad? Y a veces está gente con nosotros y no sabemos qué hacer y les decimos, hasta los abrazamos y algo, ¿verdad? Pero debemos entender
en qué punto debemos ya de utilizar una corrección y una corrección adecuada. En qué momento ya se debe de utilizar la vara. Y debemos entender que la vara se utiliza con sabiduría para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos y no exageremos. Hay veces que o somos muy pasivos o somos muy, muy exagerados, ¿verdad? Entonces, siempre debe de haber un equilibrio. Debemos de corregirlo correctamente. Y sobre todo este tema es para las madres, que somos las que más tiempo pasamos con nuestros hijos. Entonces, creo que nosotros somos las que tenemos esta carga en nuestra espalda, porque nosotros somos las que estamos más tiempo con ellos. Entonces en nosotros recae también esto de la corrección. A veces el papá no lleva mucho tiempo en casa o nada más llegamos y le decimos, él se portó mal y él ya se encarga de la corrección. Entonces también ahí como matrimonio, como pareja, debemos de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para decir, oye, a ti te toca corregir o nos toca corregir a los dos, pero cuando yo corrija, tú te vas a tener que mantener al margen y no no vas a consolarlo. Igual tú, cuando tú corrijas, yo me voy a mantener al margen y no vamos a consolarnos, sino que vamos a esperarnos que él entienda por qué es la corrección y después nos acercamos a él, lo abrazamos y platicamos con él y le decimos, ¿sabes qué? Te corregimos por esta situación. Te amamos, pero tenemos que hacerlo porque queremos que seas un buen niño, queremos que seas un niño educado y sobre todo porque a Dios le agrada que tú seas así. Entonces, ese es un consejo que yo les doy y es un consejo que, bueno, que al menos nosotros estamos llevando en casa. Hay veces que mi hijo no me hace caso y le estoy hablando y le estoy hablando y le estoy hablando y ya, siempre es a la primera. Por lo regular le paso 3 que no debería de ser, pero a la primera, si ya van 3 que no me hace caso, entonces ya va una corrección y si está su papá, le digo, déjalo, que él sepa y que él sienta el castigo de esa desobediencia y ya después de que pasa un tiempo, ya es cuando nos acercamos a él y le decimos, a ver, te corregimos por esta situación, por la desobediencia. Entonces, es cuando nosotros también debemos de ponernos pues de acuerdo, porque si yo lo corrijo y él va corriendo con papá y papá lo está abrazando, pues no entiende lo que es la corrección. Entonces, eso es muy importante. Es importante corregirlos con la vara, ¿por qué? Porque Dios nos da varias razones bíblicas del por qué nosotros debemos de usarlas. Entonces, yo se las voy a dar y les voy a decir en qué parte de la Biblia vienen. La primera es, alejará la necedad del corazón. Y esto lo vamos a ver en Proverbios 22:15. Por lo regular, o por lo general, todo esto acerca de la disciplina nos habla mucho en el libro de Proverbios. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este versículo es muy claro, entonces yo creo que no hay que estarle buscando mucho, sino que aquí nos dice que la vara va a alejar esa rebeldía, va a alejar esa rebelión del corazón de nuestros hijos. Otro está en Proverbios 13:24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, otra razón importante es porque es una demostración de amor y sobre todo si lo hacemos desde temprano, como les venía yo diciendo en lo que es la educación y la instrucción, desde temprano nosotros debemos irles enseñando a nuestros hijos que hay límites en la casa, que hay comportamientos que se deben de tener dentro y fuera de la casa. Entonces, desde temprano debemos de empezar nosotros con esta corrección y con esta educación para nuestros hijos. Otra razón es porque los padres se evitarán un gran dolor en el futuro. Esto lo vamos a ver en Proverbios 17:25, que dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Hay veces que yo creo que hay hermanos que ya tienen hijos grandes que yo creo que si no hubo una buena disciplina o una correcta disciplina, hay veces que nuestros hijos pueden caer
en vicios, pueden caer en adicciones, incluso hasta en la cárcel. Entonces aquí nos damos cuenta cómo tienen dolor estos padres ya en un futuro. Entonces debemos de aprender a educar a nuestros hijos desde pequeños. Incluso no importa, a lo mejor ya están grandes, pero intentar siempre tener esa disciplina y esa corrección. Y si no la tienen de nosotros, como se los he dicho anteriormente, la van a obtener de Dios. Y Dios es muy fuerte en los castigos. Entonces es mejor que nosotros podamos corregir, que sea un poco doloroso, pero que quite, como dice el versículo de 22:15 de Proverbios, que va a alejar la necedad de su corazón. Otra razón es porque la corrección da sabiduría. Y esto está en Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Aquí no vamos a necesitar psicólogos ni sociólogos, ¿verdad? Para que nos enseñen cómo es que debemos de educar a nuestros hijos. Aquí dice la palabra de Dios que la corrección da sabiduría. Entonces, debemos de pedir también la sabiduría de Dios para que nos ayude a educar a nuestros hijos. No vamos a necesitar de nada más que de Él y de su palabra para que nosotros obtengamos esta sabiduría y ellos puedan pues estar bien en el camino de Dios. Entonces, hay veces, hermanas, que cuando suceden cosas con nuestros hijos, no nos gusta a nadie. Yo creo que como mamás no nos gusta que nos digan, es que tu hijo es así, tu hijo es grosero, tu hijo es mal hablado, tu hijo es respondón, tu hijo pega, es mentiroso. Yo creo que a ninguna de nosotras nos gusta que digan cosas de estas de nuestros hijos. Yo creo que, como les decía yo, nos hace sentir avergonzados. Entonces, pero también no nos ceguemos, hermanas, no nos ceguemos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son humanos y sabemos que todos tenemos pues la naturaleza pecaminosa. Entonces, pues escuchemos, entendamos y pidamos ayuda a Dios para que podamos corregir esa actitud que tienen nuestros hijos. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando dicen esas cosas también, ¿verdad? No luego ir a pegarles, pero sí estarlo analizando y estarlo observando para ir corrigiéndolo. Otra razón es para tener descanso y alegría en el futuro. Eso está en Proverbios 29:17. Dice, corrijo a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, estos versículos son muy específicos y no hay que estarle buscando a ver de qué. No, a lo mejor no se trata de esto, hay que seguir buscando, ¿verdad? No, aquí sí hay que tomarlos literal. Entonces, esta es otra razón para poder aplicar la corrección con la vara. Otra es porque la conducta de un hijo rebelde afecta el testimonio de sus padres. Hemos visto que nuestros hijos son nuestro reflejo, son el reflejo de nosotros cuando estamos en casa, cuando estamos, como les decía yo, de visita en la iglesia, en la escuela. Nuestros hijos son nuestro reflejo, hermanas. Entonces, si nosotros no estamos, no estamos disciplinando, no estamos corrigiendo a nuestros hijos, ellos se están comportando en algún lado mal, pues van a afectar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, mira, el hijo de este hermano, ¿cómo es? Ay, seguramente eso lo aprendió en casa, ¿verdad? Entonces, a veces es muy vergonzoso todo esto. Entonces, sí, hermanas, si nosotros queremos evitarnos todas estas cosas, el sentir dolor en el futuro, si queremos evitar que también se hable mal de nuestro testimonio, si queremos tener alegría, si queremos tener sabiduría, solamente la podemos encontrar con la corrección de la vara, hermanas. Entonces, pues no echemos en saco roto estas palabras, sobre todo porque es palabra de Dios, y espero que les ayude a ustedes pues en su vida como madres y poner siempre en manos de Dios pues nuestra situación como mujeres, como madres, que nos dé sabiduría para que nosotros podamos educar, para que podamos instruir y también para que podamos corregir a nuestros hijos. Eso es todo, hermanas, y muchas gracias.